Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado qué estarías dispuesto a arriesgar por la verdad? La Biblia dice en Mateo 7:14 que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. En las calles de Éfeso, ese camino estrecho resonaba en cada paso apresurado de un joven que corría bajo la sombra de la noche, ocultando un pergamino bajo su túnica. Él sabía que si lo atrapaban no habría compasión, sería su sentencia de muerte. Ese joven era Timoteo, no solo un discípulo, sino el elegido para continuar la misión de Pablo. Sin embargo, había un secreto en su historia, uno que nunca se ha revelado del todo, y que en ese momento ardía entre sus manos. Un mensaje tan poderoso que podía cambiar el destino de la fe cristiana para siempre, pero también convertirlo en un blanco de muerte. ¿Qué descubrió Timoteo que lo convirtió en objetivo? ¿Qué verdad guardaba tan profundamente que su vida estuvo en peligro constante? Hoy, lo que estás a punto de conocer puede transformar todo lo que creías saber sobre el cristianismo primitivo. Acompáñanos en este viaje. Suscríbete y descubre cómo Timoteo se convirtió en un símbolo vivo de fe, perseverancia y sabiduría, enfrentando desafíos que pocos habrían soportado. Era un hombre influyente entre los gentiles de la ciudad, un comerciante que confiaba plenamente en la razón y en la grandeza de la cultura helénica. Para él, la fe de su esposa y de su suegra no era más que superstición y debilidad. Soñaba con que Timoteo creciera fuerte e instruido bajo los valores del mundo greco-romano. Esa tensión constante marcó profundamente la niñez del muchacho. Por las mañanas, Eunice le hablaba sobre Moisés, David y los profetas, enseñándole acerca del Dios único, creador del cielo y de la tierra, y del propósito sagrado del pueblo de Israel de ser luz para el mundo. Pero por las tardes, al lado de su padre, Timoteo escuchaba relatos sobre Alejandro Magno y las gestas de los dioses del Olimpo. Su padre lo impulsaba a sumergirse en la filosofía y a exaltar la razón por encima de cualquier creencia. Con el tiempo, Timoteo comprendió que no podía permanecer dividido entre dos realidades tan opuestas. A los 12 años sentía el peso de querer agradar a ambos, veía la tristeza en el rostro de su madre cuando su padre se burlaba de las oraciones antes de comer. También observaba el orgullo en los ojos de su padre cuando mostraba interés por la enseñanza griega. ¿Quién debía ser? ¿El hijo de una mujer de fe o el heredero de la herencia cultural de su padre? La incertidumbre crecía en su interior como una tormenta. Una noche, tras un largo día de estudios, escuchó a sus padres discutir. Su padre, molesto, insistía en que debía dejar las historias antiguas y aprender algo útil para la vida. Con voz firme, Eunice replicó: «El conocimiento de los hombres puede darte grandeza terrenal, pero la sabiduría de Dios conduce a la eternidad. Nuestro hijo necesita conocer la verdad». Timoteo, escondido tras la puerta, sintió su corazón acelerarse. ¿Cuál era esa verdad? Con la mente agitada, salió a caminar por las calles silenciosas de Listra. Bajo un cielo cubierto de estrellas y con la luz de la luna iluminando la ciudad, se preguntó si Dios realmente tenía un propósito para él. Fue entonces cuando su madre lo encontró. Con ternura y preocupación en la mirada, tomó sus manos y le susurró: «Hijo mío, la duda puede ser una carga, pero también un llamado. Debes decidir. ¿Seguirás el camino ancho que lleva al reconocimiento de los hombres o el camino estrecho que conduce a la verdad?» Un escalofrío recorrió el cuerpo de Timoteo. Aún no tenía todas las respuestas, pero en lo profundo de su corazón sabía que su vida nunca volvería a ser igual. Timoteo estaba atrapado entre dos mundos, pero una nueva figura estaba a punto de irrumpir en su historia. Alguien que cambiaría su destino para siempre. Los días en Listra solían ser tranquilos, pero esa mañana algo distinto se respiraba en el aire. Un murmullo recorría las calles empedradas. Un predicador judío había llegado acompañado de un grupo de seguidores y sus palabras estaban provocando un verdadero revuelo.
Su nombre era Pablo. Algunos decían que en el pasado había perseguido a los creyentes de Jesús, pero ahora era uno de sus discípulos más apasionados. Timoteo escuchaba los rumores mientras ayudaba a su madre con los víveres. No sabía qué pensar, y Eunice le hablaba de Jesús como el Mesías prometido, pero muchos aseguraban que seguir ese camino era peligroso. Aún así, algo en su interior le impulsaba a descubrir quién era realmente ese hombre. Cuando Pablo comenzó a predicar en la plaza central, Timoteo se abrió paso entre la multitud. Observó en silencio, cautivado, la forma en que Pablo hablaba sobre la salvación y la gracia de Dios. Era diferente a todo lo que había escuchado antes. No solo hablaba de la ley, sino de un amor que superaba cualquier norma o sacrificio. La salvación no viene por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, proclamaba con una convicción que estremecía. Por primera vez, todo parecía tener sentido. Aunque algunos lo miraban con desconfianza, Timoteo sentía que estaba escuchando la verdad. Al terminar el sermón, se acercó con timidez. Pablo lo miró, sonrió y preguntó: «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Timoteo», respondió nervioso. «Mi madre y mi abuela me han enseñado sobre el Dios de Israel. Ellas siempre han dicho que Él tiene un propósito para mi vida». Pablo lo observó unos segundos, como si pudiera ver más allá de las palabras. Luego, puso una mano en su hombro. «Tal vez ese propósito comience hoy. Ven conmigo». Esas simples palabras hicieron que el corazón de Timoteo se agitara. Seguir a Pablo significaba dejar atrás su casa, su ciudad y quizá a su familia para siempre. Esa noche, sin poder dormir, confesó a su madre la propuesta que había recibido. Eunice lo escuchó en silencio, con una mezcla de orgullo y tristeza. Finalmente le dijo: «No se trata de lo que yo quiera, hijo. Se trata de lo que Dios quiere. Si Él te está llamando, ¿quién soy yo para impedirlo?». Al amanecer, Timoteo volvió a ver a Pablo. Frente a él estaba el camino que salía de Listra, un sendero hacia lo desconocido. Dio un paso y su destino comenzó. El polvo del camino se elevaba con cada pisada, y aunque su corazón latía con fuerza por la incertidumbre, algo en su interior le decía que estaba en el lugar correcto. Pablo caminaba decidido, Silas le ofrecía palabras de aliento, y así, el joven Timoteo iniciaba el viaje que cambiaría su vida para siempre. Pero en lo más profundo de su corazón, Timoteo no podía dejar de preguntarse si había hecho lo correcto. Tras varios días de viaje, llegaron a una ciudad donde los cristianos se reunían en secreto. Esa noche fueron conducidos a una humilde casa, apenas iluminada por el titilar de lámparas de aceite. Dentro, un pequeño grupo oraba en silencio. Mujeres, niños, ancianos, todos con los ojos llenos de fe, pero también con un miedo latente. Timoteo observaba en silencio mientras Pablo predicaba con pasión. Sus palabras hablaban de esperanza en Cristo, de un reino que no pertenecía a este mundo. Algunos lloraban, otros asentían con fuerza, estrechando manos en un intento de darse valor. Pero había algo en el aire, un peso invisible, una tensión que erizaba la piel. De pronto, pasos apresurados interrumpieron el momento. Un hombre irrumpió jadeante, cubierto de polvo. «Vienen los soldados». El pánico se propagó como un incendio. Algunos intentaban huir, otros sollozaban en silencio. Timoteo quedó paralizado, mirando a Pablo en busca de dirección. El apóstol sereno dijo: «Seamos firmes, no nos esconderemos». Antes de que pudieran reaccionar, la puerta fue derribada. Soldados armados entraron con violencia, antorchas y espadas en mano. El líder señaló al grupo: «Estos son los seguidores de ese falso profeta. Llévenselos». El caos estalló. Mujeres eran arrastradas, hombres golpeados, niños lloraban. Entre el tumulto, Timoteo vio a un anciano de barba blanca y mirada bondadosa ser llevado ante el líder. «Renuncia a tu fe», ordenó el soldado. «No, mi Señor es Cristo», respondió el anciano, firme a pesar de las heridas.
El golpe fue brutal, cayó de rodillas, escupiendo sangre. El soldado gritó de nuevo, «Renuncia o muere». El anciano cerró los ojos y murmuró, «Padre, perdónalos». La espada descendió, la sangre manchó el suelo, el mundo de Timoteo se volvió borroso. Pablo lo tomó del brazo y lo arrastró fuera, corriendo entre calles oscuras hasta refugiarse en unas ruinas. El silencio era insoportable. «Él murió», susurró Timoteo. «Sí», respondió Pablo, «pero no en vano, murió en Cristo». «No sé si puedo soportar esto». «Nadie nace preparado», dijo Pablo, colocando una mano en su hombro. «La fe nos sostiene. Deberás decidir confiar en Dios o rendirte al miedo». Aquella noche, incapaz de dormir, Timoteo se apartó del grupo que descansaba entre muros derruidos. El humo aún impregnaba el aire y la sangre del anciano seguía viva en su memoria. «¿Estoy listo para esto?», se preguntaba, sintiendo cómo esa duda pesaba como una roca en su pecho. Mientras caminaba por las calles vacías, una sensación extraña lo detuvo. Era como si alguien lo observara. De las sombras, una voz suave y profunda emergió. «Perdido en tus pensamientos, joven discípulo». Timoteo giró de golpe. Un hombre encapuchado, casi fundido con la oscuridad, lo miraba desde una pared de piedra. Los ojos del hombre brillaban con astucia, una chispa de malicia en su mirada. «¿Quién eres?», preguntó Timoteo, retrocediendo un paso, sintiendo el peso de la intriga en el aire. El extraño sonrió con una expresión fría. «Solo un hombre que observa. Vi lo que sucedió hoy. Vi cómo tus ojos se llenaron de miedo cuando el anciano cayó bajo la espada. ¿Tienes miedo?». Timoteo tragó saliva. «Solo estoy reflexionando». El hombre se separó de la pared y dio un paso hacia él. «Sigues a Pablo, ¿verdad? El gran predicador, el apóstol de los gentiles, hablando de fe, esperanza y sufrimiento por el reino de los cielos. Pero dime, ¿te has preguntado alguna vez qué busca realmente?». Timoteo frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir con eso?». El hombre inclinó la cabeza, observando su reacción como si buscara algo en sus ojos. «¿Realmente conoces a Pablo? ¿Te ha contado todo o solo lo que quiere que sepas?». Un escalofrío recorrió la espalda de Timoteo. «Pablo es un siervo de Cristo. Me ha enseñado sobre la fe, sobre el propósito de Dios». El extraño soltó una risa baja y cruel. «¿Propósito? Sí, él habla de eso. Pero dime, ¿te has preguntado por qué siempre huye? ¿Por qué siempre hay persecución donde quiera que va? ¿Es realmente por la verdad?». Timoteo no supo qué responder. «¿Qué intentas decirme?». El hombre dio un paso más, acercándose lo suficiente para que Timoteo pudiera sentir su aliento cálido en el aire frío de la noche. «Hay secretos que Pablo jamás te ha contado. Crees que estás aquí por elección, pero en realidad te están moldeando para algo que ni siquiera comprendes. Solo eres una pieza en un juego mucho más grande». El corazón de Timoteo comenzó a acelerarse. «Yo no te creo». El hombre volvió a sonreír, esta vez con un brillo cruel en los ojos. «Aún no lo crees, pero cuando la verdad sea revelada, quizás sea demasiado tarde». Antes de que Timoteo pudiera responder, el extraño se alejó, desapareciendo en las sombras de las estrechas calles. El joven permaneció quieto, con el corazón acelerado y la mente llena de inquietudes. ¿Y si había algo de verdad en sus palabras? ¿Y si Pablo estaba ocultando algo? Las semillas de la duda habían sido plantadas. El viaje continuó, pero la tensión en el grupo era palpable. Desde el encuentro con el desconocido, Timoteo sentía un peso en el pecho, como si algo inminente estuviera por suceder. Intentaba alejar las dudas que atormentaban su mente, pero las palabras del hombre seguían resonando en su interior. Pablo marchaba al frente, conversando en voz baja con Lucas. Detrás de ellos, los demás seguidores seguían de cerca, manteniéndose atentos, pero sin querer llamar la atención. Entre ellos estaba Demas, un hombre que había estado con Pablo durante bastante tiempo, pero que últimamente parecía extraño, inquieto.
El sol ardía sobre el camino polvoriento cuando el grupo hizo una pausa bajo la sombra de un árbol retorcido. Timoteo se sentó en una piedra y observó a Demas alejarse un poco, mirando al horizonte como si esperara a alguien. «Está extraño desde hace días», susurró Silas, sentándose junto a Timoteo. Timoteo asintió. Algo perturba su alma, pero no sé qué es. Silas suspiró, secándose el sudor de la frente. A veces el corazón de los hombres vacila cuando la persecución se vuelve real. No todos están preparados para morir por esta fe. Timoteo guardó silencio, reflexionando sobre esas palabras. Desde que se unió a Pablo, había sido testigo del precio de la fe. Él mismo sentía miedo, pero algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. Pero ¿y si alguien más en el grupo no compartía esa misma determinación? Al caer la tarde, cuando retomaban la marcha, un sonido de pasos apresurados los hizo volverse de inmediato. Demas venía corriendo hacia ellos, pálido y con los ojos desorbitados. «Soldados, vienen hacia aquí». El grupo entró en alerta de inmediato. Pablo levantó la mano, indicando que todos se dirigieran al bosque cercano, pero algo no encajaba. Timoteo sintió un escalofrío en la nuca. «¿Cómo los viste? ¿Dónde están?», preguntó Pablo, mirando fijamente a Demas. Demas titubeó un momento antes de señalar el camino. «Fui a buscar agua y los vi venir. Debemos huir». Timoteo sintió que el tiempo se ralentizaba. Algo no estaba bien. Miró a los demás, que también parecían desconfiar. Entonces, el sonido de los cascos de caballo rompió el aire y la respuesta llegó de manera brutal. De entre los arbustos cercanos, soldados aparecieron, lanzas y espadas en mano. Era una emboscada. «¡Corran!», gritó Pablo. El grupo se dispersó rápidamente, intentando escapar entre la densa vegetación. Silas empujó a Timoteo, gritando que siguiera adelante. Pero mientras corría, el joven miró hacia atrás, y lo que vio confirmó sus peores temores. Demas estaba detenido junto a uno de los soldados, hablando en voz baja. Luego tomó un pequeño saco de monedas y lo guardó en su cinturón. Demas los había vendido. La traición estaba entre ellos, y ahora nadie estaba a salvo. Si Demas había traicionado a Pablo, ¿quién más podría estar conspirando en silencio? La ansiedad se apoderó de Timoteo. ¿Lograrían escapar antes de que fuera demasiado tarde? La noche había caído cuando el grupo encontró refugio en una cueva, alejada del camino principal. La emboscada de los soldados los había dispersado, pero poco a poco se habían reunido nuevamente. Aún así, el aire estaba cargado de miedo e incertidumbre. Timoteo, sentado cerca de la entrada de la cueva, mantenía los ojos fijos en la oscuridad. Sentía su corazón pesado, abrumado por la traición de Demas, alguien que había caminado junto a él, escuchado las palabras de Pablo y compartido el pan. ¿Cómo podía haberlos vendido de esa forma? Pablo, sentado un poco más apartado, observaba a Timoteo con atención. Sabía lo que estaba sintiendo. También había pasado por eso. «Estás asustado», dijo Pablo con calma. «¿Cómo no estaría?», respondió Timoteo, bajando la mirada. «Estamos huyendo como criminales. Hemos sido traicionados por alguien en quien confiábamos». Pablo asintió lentamente. «Yo ya he pasado por esto antes. Desde que acepté esta misión, he sido perseguido sin descanso. He sido azotado, encarcelado, apedreado. He sufrido hambre, frío y traiciones. Hubo momentos en los que pensé que no podría soportarlo más». Timoteo se quedó en silencio, procesando las palabras de Pablo. «Cuando estuve en Filipos», continuó Pablo, «fui arrojado a prisión. Mis pies y manos estaban encadenados. Las paredes eran frías como la muerte. Los guardias se burlaban de mí, pero no estaba solo». Pablo lo miró directo a los ojos. Dios estaba conmigo. Timoteo tragó con dificultad. «No sé si soy tan fuerte». Pablo sonrió, una sonrisa cansada pero firme. «Ninguno de nosotros lo es, Timoteo, no por nosotros mismos. Es en la debilidad donde encontramos fuerza». Timoteo sintió un nudo en la garganta. Quería creer, quería tener esa misma fe inquebrantable,
pero algo en su interior le cuestionaba si realmente estaba preparado para pagar el mismo precio que Pablo había pagado. Un ruido afuera de la cueva hizo que todo se tensa. Silas se acercó rápidamente, su rostro serio. «Creo que nos han encontrado». La sangre de Timoteo se heló. Los soldados estaban cerca, y si los capturaban, estaría él listo para enfrentar el sufrimiento del que Pablo había hablado. El sol ardía implacable sobre el camino polvoriento. Timoteo caminaba en silencio, absorto en sus pensamientos. El ataque de los soldados lo seguía persiguiendo, pero había algo más que lo inquietaba. Trataba de ignorar la voz de la duda que susurraba dentro de él. El grupo se detuvo en una pequeña aldea para descansar y buscar provisiones. Timoteo se apartó un momento, acercándose a un pozo para lavar su rostro, intentando despejarse un poco, pero cuando levantó la cabeza, vio que un anciano lo observaba detenidamente. El extraño tenía la piel marcada por el tiempo, ojos penetrantes, como si cargara historias que solo él conocía. «Tú», murmuró el viejo. Timoteo frunció el ceño, desconcertado. «Perdón». El anciano se acercó, examinándolo con atención. «Te pareces mucho a alguien que conocí». Un escalofrío recorrió la espalda de Timoteo. «¿Y quién sería?». El anciano respiró hondo antes de decir: «Tu padre». Esa palabra hizo que el corazón de Timoteo latiera con fuerza. Su padre siempre había sido una figura distante, un hombre que nunca se preocupó realmente por su fe. «¿Lo conociste?», preguntó Timoteo, con una mezcla de sorpresa y duda. El anciano asintió. «Lo conocí muy bien, y si eres su hijo, entonces hay algo que debes saber». Timoteo sintió un nudo en el pecho. «¿Qué quieres decir?». El viejo lanzó una mirada cautelosa a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Luego se inclinó hacia Timoteo y susurró: «Tu padre no era el hombre que crees que era. Tenía secretos, secretos que, si se revelan, pueden cambiar todo lo que sabes sobre ti mismo». El mundo pareció girar alrededor de Timoteo. «¿Qué quieres decir con eso?». El anciano abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, un grito resonó al otro lado de la aldea. «¡Soldados! ¡Están viniendo!». El pánico se esparció rápidamente entre la gente. Timoteo giró para llamar a Pablo, pero cuando volvió a mirar, el anciano había desaparecido. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos conocía sobre el padre de Timoteo? ¿Y por qué se fue tan repentinamente? El grupo caminaba apresuradamente por el estrecho camino, dejando atrás la aldea donde los soldados habían aparecido. Pablo lideraba con firmeza, dándoles palabras de aliento, pero Timoteo apenas podía escuchar. Su mente estaba atrapada en las palabras del anciano. «Tu padre no era el hombre que crees que era. Tenía secretos». A medida que caminaban, una idea comenzó a formarse en la mente de Timoteo. Desde el último ataque, los soldados parecían encontrar al grupo con demasiada facilidad, como si alguien supiera hacia dónde iban. Un escalofrío recorrió su espalda. Había un traidor entre ellos. Esa noche el grupo se reunió en un bosque apartado. Una pequeña fogata crepitaba, proyectando sombras danzantes a su alrededor. Pablo hablaba en voz baja con Silas, mientras Lucas escribía en un pergamino. Timoteo observaba a todos, buscando alguna señal. ¿Quién podría estar entregando información a los enemigos? Recordó pequeños detalles. Días antes, uno de los compañeros había insistido en tomar un camino determinado, el cual los llevó directamente a una patrulla romana. En ese momento, todos pensaron que fue un accidente. ¿Pero realmente lo fue? Otro recuerdo cruzó su mente. Una noche, mientras estaban escondidos, Timoteo despertó y vio una silueta alejarse del campamento. Pensó que era alguien en busca de agua, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Quién entre ellos deseaba su ruina? Tragó saliva. No podía hacer acusaciones sin pruebas, pero necesitaba descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Mientras intentaba calmar las dudas en su mente, una voz se alzó en la noche. «Todos están dormidos». Timoteo se sobresaltó y miró a su alrededor.
Vio a Demas, un compañero de viaje sentado junto al fuego con la mirada fija en las llamas. «Aún estoy despierto», respondió Timoteo. Demas suspiró. «¿Alguna vez has tenido dudas?» Timoteo se sorprendió con la pregunta. «¿A qué te refieres?» Demas movió un leño en la fogata, observando las chispas que se elevaban al cielo. Sobre todo esto, sobre Pablo, sobre la misión, sobre si realmente vale la pena. Timoteo sintió un nudo en el pecho. «¿Estás cansado, Demas?» «Todos lo estamos». «No es eso», insistió Demas. «¿Y si nos están engañando?» Esas palabras hicieron que la sangre de Timoteo se helara. «¿Qué quieres decir?» Demas esbozó una extraña sonrisa. «Solo algo en qué pensar». Luego se levantó y desapareció en la oscuridad. Timoteo permaneció inmóvil, con el corazón acelerado. ¿Quién era el verdadero traidor? ¿Era Demas solo un hombre cansado o escondía algo más? ¿Cómo podría estar seguro de quién estaba de su lado y quién no? Pablo había sido capturado. Timoteo corrió por los callejones estrechos de Roma, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. No sabía exactamente a dónde iba, solo sabía que tenía que encontrarlo. El mentor que lo había guiado, enseñado y dado propósito ahora estaba en manos de los enemigos. Cuando finalmente llegó al mercado, la noticia ya se había extendido. «Lo han llevado a la prisión mamertina», susurró uno de los cristianos, sin atreverse a levantar la cabeza. «Dicen que Nerón quiere ejecutarlo públicamente». Esas palabras golpearon a Timoteo como una daga. La noche cayó sobre Roma, pero él no podía descansar. Caminaba de un lado a otro dentro del escondite de los seguidores de Cristo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Desde que se había unido a Pablo, siempre había habido un líder, alguien a quien acudir. Ahora, con su mentor preso, muchos lo miraban a él en busca de dirección. Lucas se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Debemos actuar con sabiduría. Si intentamos liberarlo, todos moriremos. Pero no podemos simplemente abandonarlo». «No podemos abandonarlo», respondió Timoteo con la voz entrecortada. Lucas asintió, pero su expresión era grave. «Entonces debemos ser astutos como serpientes e inocentes como palomas». Timoteo sintió un nudo formarse en su garganta. Siempre había creído que estaba preparado para seguir los pasos de Pablo, pero ahora que se encontraba solo, el peso de la responsabilidad parecía aplastarlo. ¿Y si fallaba? ¿Y si llevaba a los demás a la muerte? La duda crecía dentro de él como una tormenta. Al día siguiente, arriesgándose entre los soldados, Timoteo logró llegar a la prisión mamertina. El olor a humedad y podredumbre llenaba el aire. Tras sobornar a uno de los guardias, fue llevado hasta la celda donde Pablo estaba encarcelado. El mentor, encadenado y sentado en el suelo frío, parecía sereno a pesar de todo. «Timoteo», sonrió Pablo, débil pero reconociendo su presencia. «Sabía que vendrías». Timoteo cayó de rodillas frente a él, agarrando con fuerza los barrotes. «¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo puedo ayudarte?» Pablo lo miró con ternura. «Lo que siempre has hecho, hijo mío, predicar la verdad, pero sin ti no sé si puedo», confesó Timoteo con la voz temblorosa. Pablo respiró hondo, como si supiera que este momento llegaría. «Sabías que este día llegaría. No soy yo quien guía este camino, Timoteo, es Cristo. Nunca has estado solo». Las palabras del apóstol tocaron profundamente el corazón de Timoteo, pero el miedo seguía persistiéndole. Cuando salió de la prisión esa noche, sabía que Pablo no saldría vivo de allí. El emperador quería su muerte. El tiempo se agotaba. Mientras caminaba por las calles oscuras, una voz surgió a su lado. «¿Qué harás ahora, Timoteo?». Se giró y vio a Demas emergiendo de las sombras. Su mirada era indescifrable. «¿Crees que puedes continuar sin Pablo?». Timoteo sintió que la duda volvía a crecer en su interior. Pero esta vez algo dentro de él cambió. No podía esperar más. Tenía que actuar. Asumiría la responsabilidad de continuar la misión. Esa noche,
En el pequeño escondite donde los cristianos de Roma se reunían, Timoteo sostenía un pergamino con las manos temblorosas, incapaz de apartar los ojos de las antiguas palabras escritas en él. La luz parpadeante de la lámpara hacía que las letras titilasen, como si intentaran escapar de su comprensión. Había encontrado el pergamino en el escondite de un hombre misterioso que lo había estado observando durante días. No sabía si era una coincidencia o si aquello había sido colocado allí intencionalmente, pero su corazón se aceleraba al descifrar las primeras palabras. Era un relato sobre su propia ascendencia. Un escalofrío recorrió su espalda. Desde niño, había vivido dividido entre dos mundos, el de la fe enseñada por su madre y su abuela, y el de la sangre griega heredada de su padre. Ahora, aquellas líneas revelaban que había mucho más por descubrir. Lucas se acercó, viendo la inquietud reflejada en el rostro de Timoteo. ¿Qué sucede? ¿Qué dice ese pergamino? Timoteo vaciló. Parte de él quería guardar aquello para sí mismo, como si al no compartirlo pudiera mantener el control sobre su propia realidad. Pero otra parte necesitaba ayuda para comprenderlo. Habla sobre mi origen, algo que nunca supe. Lucas frunció el ceño. ¿Quién te dio esto? ¿Lo encontré? ¿O tal vez fue dejado para mí? El médico miró el pergamino con atención y luego a Timoteo. ¿Y qué descubriste? Timoteo respiró profundamente antes de responder. Mi padre no era simplemente un griego cualquiera. Tenía conexiones con hombres de poder, y tal vez incluso con aquellos que persiguen nuestra fe. Las palabras salieron de su boca como un peso que finalmente soltaba, pero el vacío que quedó fue aún peor. Lucas entrecerró los ojos. Esto podría ser una trampa, Timoteo. Alguien podría estar tratando de confundir tu mente. Timoteo sabía que era posible. El momento no podía ser más oportuno. Justo ahora que Pablo estaba preso y él comenzaba a afirmarse como líder. Era el momento perfecto para que sus enemigos atacaran. Pero aún así, no podía ignorar la sensación de que aquello era real. Guardó el pergamino en sus vestiduras y se puso de pie. Necesito descubrir la verdad. Lucas le sujetó el brazo. No lo hagas solo. Timoteo miró a su amigo y negó lentamente con la cabeza. Lo sé, pero tampoco puedo ignorarlo. La duda y el miedo se mezclaban dentro de él. Si aquello era verdad, ¿qué significaba para su misión? Para su fe, la sensación de que algo estaba mal crecía con cada instante. Al salir del escondite esa noche, Timoteo tuvo la nítida impresión de que alguien lo estaba observando. ¿Qué se oculta realmente tras el pasado de Timoteo? ¿Estaba siendo manipulado o la verdad cambiaría todo? ¿Y quién lo acecha desde las sombras? Timoteo caminaba por los húmedos pasillos de la prisión, sintiendo el aire pesado con el olor a óxido y deterioro. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Ya había enfrentado muchos desafíos junto a Pablo, pero aquel momento parecía ser el más difícil de todos. Los guardias romanos lo dejaron pasar, tal vez por desprecio, tal vez por compasión. Para ellos, Pablo no era más que otro condenado a muerte, un prisionero sin importancia. Pero para Timoteo, él era mucho más que un maestro. Era un padre espiritual, un guía que había moldeado su vida y su fe. Al llegar a la celda, encontró a Pablo sentado sobre un montón de paja sucia, con las muñecas heridas por las cadenas. Pero a pesar de la miseria que lo rodeaba, había algo en él que permanecía inquebrantable, una serenidad que desafiaba a la propia muerte. Timoteo, Pablo sonrió débilmente. Sabía que vendrías. Timoteo se arrodilló a su lado, tragando la emoción que subía por su garganta. Intenté evitar esto, pero no me escucharon. Nunca lo harán. Pablo respiró hondo. Pero eso no importa. Lo que importa es que la palabra de Dios sigue viva, y tú, Timoteo, tienes un papel en ello. Timoteo desvió la mirada, sintiendo el peso de todo lo que estaba sucediendo. No sé si estoy listo. Nadie lo está. Pablo puso una mano sobre su hombro. Pero no necesitas estar listo, solo ser fiel. El silencio entre ambos duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad.
Entonces Pablo bajó la voz y dijo algo que hizo que el corazón de Timoteo se acelerara. Hay algo que debes descubrir por ti mismo, algo que he ocultado hasta ahora. Timoteo frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Pablo entrecerró los ojos como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No todo lo que sabemos ha sido revelado. Debes continuar la búsqueda, ir más allá de lo que te he enseñado. Hay verdades ocultas y tu camino está entre ellas. Timoteo sintió un escalofrío. Ya estaba lidiando con dudas sobre su pasado, sobre el misterioso pergamino que había encontrado. Y ahora Pablo le decía que aún había más secretos. ¿Dónde debo buscar? Pablo sonrió levemente. Lo sabrás cuando llegue el momento. Antes de que Timoteo pudiera insistir, los pasos de los guardias resonaron por el pasillo. Es hora. 2 soldados romanos abrieron la celda y arrastraron a Pablo afuera. Él no resistió, solo lanzó una última mirada a Timoteo. No dejes que el miedo te impida seguir adelante. Y entonces se fue. Timoteo permaneció arrodillado, sintiendo un vacío crecer dentro de él. Las últimas palabras de Pablo resonaban en su mente, cargadas de misterio. Necesitaba conocer la verdad, pero ¿estaría listo para ello? ¿Qué quiso decir Pablo con su enigmático mensaje? ¿Qué verdades seguían ocultas? Timoteo sabía que su viaje apenas comenzaba, y con cada paso, la verdad lo llamaba, pero ¿estaba preparado para descubrirla? Desde que Pablo fue arrestado y los primeros signos de traición surgieron entre los hermanos de fe, una inquietud profunda lo consumía. Algo estaba mal, y Timoteo necesitaba descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Las enigmáticas palabras de Pablo antes de su ejecución resonaban en su mente. La verdad te hará libre, pero primero te destruirá. ¿Qué quiso decir con eso? La noche estaba oscura y silenciosa cuando Timoteo decidió actuar. Había observado atentamente los movimientos de un hombre que desde hacía días despertaba sus sospechas. Pequeños deslices, miradas esquivas, susurros intercambiados en la sombra. Todo indicaba que escondía algo. Ahora, oculto entre los árboles, Timoteo lo vio caminar apresurado hacia una cueva aislada en los alrededores del campamento. Lo siguió, deslizándose sobre la tierra húmeda, sin hacer ruido. La ansiedad apretaba su pecho, pero sabía que debía mantener la calma. Cuando finalmente entró en la cueva, encontró al hombre arrodillado ante una pequeña antorcha, sosteniendo un pergamino con manos temblorosas. «Sabía que vendrías, Timoteo», dijo el hombre sin volverse. Un escalofrío recorrió la espalda de Timoteo. «Entonces, no finjas sorpresa», respondió, avanzando un paso. «¿Quién eres realmente y qué estás ocultando?». El hombre suspiró, y con un movimiento lento y calculado desenrolló el pergamino. La luz titilante de la antorcha hizo que las palabras escritas cobraran vida. Timoteo sintió que el mundo giraba cuando vio los nombres inscritos en él. Su propio nombre estaba escrito junto a otro, que le hizo contener la respiración. «Esto no puede ser verdad», murmuró con la voz quebrada. El hombre alzó la vista, su expresión una mezcla de compasión y gravedad. «Es verdad, Timoteo, tu padre no era quien pensabas». El corazón de Timoteo latía con fuerza contra su pecho. Durante toda su vida, había creído que su padre griego solo había sido un hombre distante, ausente, alguien sin importancia en su camino de fe. Pero ahora, las palabras en el pergamino gritaban otra verdad. Su padre había sido un hombre poderoso e influyente, y peor aún, estaba directamente involucrado en la persecución de los cristianos. Eso es mentira. Timoteo dio un paso atrás, sintiendo el desespero apoderarse de él. «Puedes negarlo cuanto quieras, pero esta es tu herencia», insistió el hombre. Por eso Pablo siempre dudó en decírtelo. Temía que esto quebrantara tu fe. La mente de Timoteo era un caos. Su mentor lo había sabido todo este tiempo. Había sido protegido de la verdad o engañado. Sintió sus piernas vacilar y su respiración agitada.
¿Cómo podría continuar su camino ahora? ¿Cómo podría predicar el Evangelio sabiendo que la sangre de un perseguidor corría por sus venas? El hombre dio un paso adelante y puso una mano sobre su hombro. ¿Qué harás ahora, Timoteo? ¿Huirás de esta verdad o la usarás para volverte aún más fuerte? Timoteo cerró los ojos por un instante. Quería responder, quería luchar contra aquella revelación, pero no podía. Todo había cambiado. No sabía si podría seguir adelante. Pero antes de que pudiera decidir, un sonido resonó fuera de la cueva. Pasos. Alguien los estaba escuchando. Alguien que no quería que esta verdad saliera a la luz. Timoteo contuvo la respiración. Los pasos fuera de la cueva resonaban en el silencio de la noche, firmes y calculados. Quienquiera que fuera sabía que había algo allí, algo importante. Miró al hombre frente a él, quien rápidamente apagó la antorcha, sumergiendo el lugar en una oscuridad total. «Quédate quieto», susurró el hombre. El corazón de Timoteo latía con fuerza contra su pecho. La verdad recién revelada aún giraba en su mente, pero ahora su prioridad era otra: sobrevivir. Las sombras danzaban en la entrada de la cueva cuando una figura encapuchada apareció. La hoja de un puñal brilló bajo la luz de la luna. «Sé que están aquí», dijo una voz fría y cortante. Timoteo tragó saliva, sintiendo el peso del pergamino en su túnica. Aquello era la prueba de la verdad, la revelación que podría cambiarlo todo. Y aparentemente, alguien quería impedir que viviera lo suficiente para comprenderla. El hombre a su lado le agarró el brazo con firmeza. «Tenemos que salir de aquí ahora». Timoteo vaciló. Huir significaba perder la oportunidad de descubrir más sobre su linaje, pero quedarse podría costarle la vida. De repente, la figura encapuchada avanzó, y el brillo del puñal cortó el aire. El hombre junto a Timoteo se lanzó contra el atacante, creando una brecha para que él escapara. «¡Corre!», gritó. Timoteo no quería dejarlo, pero sabía que su supervivencia era crucial. Con los ojos ardiendo, corrió fuera de la cueva, mientras el sonido de la lucha se mezclaba con el frenético latir de su corazón. Cuando alcanzó el camino, sintió que sus piernas temblaban. Todo se estaba desmoronando. Pablo se había ido, la verdad sobre su origen lo consumía, y ahora alguien estaba dispuesto a matarlo para evitar que esa verdad saliera a la luz. Se alejó de la cueva tan rápido como pudo, sus pies hundiéndose en la tierra húmeda del sendero oscuro. A lo lejos, veía la pequeña aldea donde los hermanos de fe descansaban. Pero al pensar en ellos, otra duda lo golpeó. ¿Debería seguir este camino? Pablo lo había entrenado para ser un líder, para predicar el Evangelio y fortalecer a los hermanos en la fe. Pero ahora, Timoteo sentía su corazón dividido. ¿Cómo podía enseñar sobre la fe cuando él mismo estaba perdido? ¿Cómo podía hablar de redención cuando las sombras de su linaje lo perseguían? Sus dedos tocaron el pergamino oculto en su túnica. ¿Y si su camino no era continuar el legado de Pablo? ¿Y si su misión estaba en otro destino? El peso de esa decisión lo asfixiaba. Sabía que cualquiera de sus elecciones tendría consecuencias devastadoras. El viento frío de la noche le azotó el rostro. Tenía que decidir. Pero antes de que pudiera reflexionar, escuchó pasos apresurados detrás de él. Giró bruscamente. Una antorcha brillaba a lo lejos. Alguien lo seguía. Entonces, una voz susurró en la oscuridad, lo suficientemente cerca como para erizarle la piel. «No puedes huir de tu destino, Timoteo». Su respiración quedó atrapada en su garganta. La antorcha parpadeaba, los pasos se acercaban, y aquella voz fría aún resonaba en su mente. ¿Quién estaba allí? ¿Cómo sabían su nombre? El pergamino en su túnica parecía pesar toneladas. No podía dejar que cayera en las manos equivocadas. Los pasos se hicieron más rápidos. Timoteo apretó los puños, el corazón desbocado. No había elección. Tenía que correr.
Se lanzó hacia adelante, el camino irregular castigando sus pies. El sudor corría por su frente, pero los pasos tras él también se aceleraban. De repente una mano lo agarró por la túnica. Timoteo giró y vio a un hombre encapuchado, con ojos que brillaban como brasas bajo la luz de la antorcha. Entrega el pergamino. Ahora, la desesperación lo envolvió. Ese pergamino guardaba secretos que podían cambiar el curso de la fe. Entregarlo significaba traicionar todo lo que Pablo le había enseñado. Pero resistirse podía costarle la vida. No lo entiendes, jadeó Timoteo. Esto no puede caer en las manos equivocadas. El hombre le apretó la muñeca con fuerza. ¿Y quién dijo que estamos equivocados? La sangre de Timoteo se heló. ¿Y si tenían razón? ¿Y si había seguido una mentira? La duda lo hirió más que cualquier cuchilla. Durante toda su vida había seguido a Pablo, creyendo en su llamado, pero ¿y si había sido manipulado? El encapuchado sacó una daga de su cinturón. Última oportunidad, Timoteo. Elige. Timoteo cerró los ojos por un instante. Luego tomó la decisión que lo cambiaría todo. Rasgó el pergamino en pedazos y los lanzó al viento. El encapuchado rugió de rabia y se lanzó contra él. Timoteo intentó esquivar, pero sintió la hoja fría perforar su carne. Un dolor abrasador lo atravesó, cayendo de rodillas. El mundo comenzó a girar. Había sacrificado todo, pero ¿habría sido en vano? Antes de que la oscuridad lo envolviera, escuchó un último susurro en su oído. Elegiste mal. El dolor era insoportable. La sangre caliente corría de su herida, tiñendo la tierra mientras luchaba por mantener los ojos abiertos. El encapuchado había desaparecido, dejando solo el eco de sus palabras. Elegiste mal, mal. Había cometido un error destruyendo el pergamino. Creía que protegía secretos peligrosos, pero ahora algo le decía que aún había piezas faltantes en el rompecabezas. Con dificultad, intentó levantarse, tambaleante. Su cuerpo temblaba, la muerte parecía cercana, pero algo en su interior se negaba a rendirse. Pablo no habría renunciado. Cerró los ojos y murmuró una oración. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose. Su corazón se aceleró. Sería el encapuchado regresando para terminar el trabajo, o un aliado. La visión borrosa le impedía distinguir la figura frente a él, pero cuando la persona se arrodilló y le tocó el rostro con manos suaves, un escalofrío le recorrió la piel. Timoteo, no tengas miedo, aún no has cumplido tu misión. La voz era familiar, cargada de autoridad. La conocía, pero ¿de dónde? Con esfuerzo forzó a sus ojos a enfocar, y entonces todo cambió frente a él. Envuelto en una luz tenue, estaba Pablo. Esto no es posible, susurró Timoteo, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Pablo sonrió, aunque su expresión era grave. Nunca me fui realmente, solo que no estabas listo para ver. El impacto recorrió el cuerpo de Timoteo como un rayo. ¿Qué significaba eso? ¿Pablo estaba vivo o aquello era algo más allá de la comprensión humana? Intentó hablar, pero su voz no salió. Escucha, hijo mío, lo que estaba escrito en ese pergamino no era solo un secreto, era una advertencia, algo para lo que el mundo aún no está listo. La mente de Timoteo giraba. Había destruido una advertencia. Se había condenado a sí mismo y a todos. Pablo colocó una mano sobre su herida. Pagarás un precio por tu elección, Timoteo, pero a través del dolor encontrarás la verdad suprema. La luz que lo envolvía se intensificó y de pronto desapareció. Timoteo jadeó. El dolor seguía allí, pero algo en su interior había cambiado. El precio que pagaría sería alto, pero su misión apenas comenzaba. El tiempo pasó y Timoteo dejó de ser solo un discípulo. Se convirtió en un líder, una guía para quienes buscaban la verdad. Las pruebas que enfrentó no lo destruyeron, lo moldearon. Cada dolor, cada duda,
cada sacrificio fueron necesarios para que entendiera su verdadero propósito. Aprendió que la fe no trata de respuestas fáciles, sino de tener valor para avanzar incluso sin ver el camino. Que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es la llave de la libertad. Descubrió que no todas las batallas se ganan con fuerza, sino con perseverancia, sabiduría y humildad. Y esa es una lección que sigue resonando hoy.